el cultivo de enervantes, particularmente en aquellos años, fue la marihuana, y en algunos lugares de la sierra, pues ya amapola y otras cosas más. Pero también recordarás, quizá a los años 80, el tema de las anfetaminas, que se hizo por nuestra colindancia con Colima, que estaba un poco asociado con algunos personajes de Colima. Y luego la fundación... El caso de Aguililla. El caso de Aguililla, 88, que además se hizo muy 89. famoso, tú recuerdas, incluso hay, historias hasta cantadas de los Tigres del Norte, de hace por lo menos 45 años. Y luego, a propósito, estaba viendo yo el diario que tienes ahí encima, se fundó un cártel con ese mismo nombre. El de los Valencia. El de los Valencia. Sí, que fue una de las primeras portadas de Milenio, ha de haber sido el segundo o tercer ejemplar, el 2 o el 3 de enero del 2000. Así es. Yo, si no me equivoco, yo cerré esa edición. Y entonces... Si no me equivoco. No, bueno, pues con Raimundo Rueda Palacio, con Carlos Marín, sí. Por un lado está esta historia... Valencia, que efectivamente se agudiza, como tú lo comentas, por ahí a mediados del sexenio del gobernador Cárdenas, y ya un poco a finales del sexenio del presidente Fox, cuando ya estos grupos se confrontan y aparecen unas escenas muy grotescas, recordarás, las cabezas en un sitio en Uruapan. Bueno, y las cabezas que van a tirar, ¿no? De ahí ha sido todo una... transitar difícil que alcanza su punto más álgido, creo que en el 2014, cuando estando el presidente Peña en el 2014, Davos, Silvano, y no en el 2009, 2010, cuando atacaban guarniciones, cuando tiraron ahí en la Huacana 12 cadáveres de policías federales. el ataque a los policías federales. Sí, todos esos hechos de violencia, estaban presentes. Pero el punto más crítico es 2013-2014, cuando aquello se empieza a convertir literalmente en una guerra civil. Que incluso, te digo, estando el presidente Peña en ese momento en el Foro Económico de Davos, Suiza, hay esta preocupación de un sector empresarial internacional por lo que estaba pasando en Michoacán. Con las autodefensas. Y el presidente decide nombrar la Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, que más o menos duró un año en su transición. Que encabezó Alfredo Castillo. Alfredo Castillo, que, dicho sea paso, hay que decir que cumplió la misión, Alfredo, de desmantelar el grupo hegemónico que se tenía en ese tiempo, que eran los Caballeros Templarios. Que era brutal. Brutales, que cubrían todo el Estado y todas las cosas que hacían. Llegaron a niveles inimaginables estos cuates, estos grupos, a cobrarle piso incluso hasta los boleros, digamos, había que un sobreprecio, las tortillas, entonces el transporte público, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la historia, Ciro, de Michoacán. Pero no es solo la historia de Michoacán, este es un problema de descomposición por la irrupción y el tránsito de estos grupos de ser muchos connotados narcotraficantes o dedicados al trasiego de drogas, principalmente drogas convencionales, digamos las drogas marihuana y otras, pero viene el tránsito hacia las drogas sintéticas y viene el tránsito hacia una diversificación en donde literalmente estos grupos le retan al poder al Estado mexicano, o sea, porque ese es ahí donde empieza ya a agudizarse la crisis cuando estos grupos toman control de gobiernos municipales o gobiernos estatales o infiltran incluso instituciones de carácter federal. Entonces, bueno, cuando yo llegué al gobierno, te platico. Tú llegas a finales del 2015. 1 de octubre del 2015. 1 de octubre. Y entonces yo me propuse, Ciro, felicidades, estás cumpliendo 4 años, 4 años, Manuel. Sí. Dije, a ver, ¿cuáles son los temas más complejos del Estado, sabiendo que hay muchos retos? Y entonces tomé 3. Uno, que teníamos las finanzas en bancarrota, literalmente en bancarrota. 2, el grave problema histórico, por lo menos de 3 décadas de educativo, el problema educativo de desencuentro con el sector magisterial. Y tercero, el tema de la seguridad. Todos interrelacionados. A 4 años te puedo decir con mucha satisfacción que en el tema financiero hemos estabilizado las finanzas. Hoy, de acuerdo con Standard & Poor's o con HR Rating o hay una tercera, se me escapa el nombre,
somos un estado con finanzas estables y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda somos un estado que tiene sus finanzas en orden, que tenemos capacidad de atender nuestros compromisos y las demandas básicas como gobierno. Entonces, hoy yo te diría, si culminamos en los próximos días o semanas este proceso de el nuevo acuerdo en materia educativa que estamos trabajando con el gobierno federal, en donde el presidente de la República públicamente se ha comprometido a tomar a Michoacán como piloto para el nuevo tratamiento de la educación, entonces estaremos dando el gran paso y histórico para Michoacán. Es un cambio. ¿Y a qué se compromete? Totalmente. ¿A qué se compromete el gobierno del presidente López Obrador? No te va a dejar ahí colgado, por lo menos de la brocha, gobernador. En 12 ocasiones, ¿no? Yo le creo al presidente. Sí. En 12 ocasiones. Sí le crees al presidente. Sí le creo al presidente. Sí. Y sé que le va a cumplir a Michoacán. He estado, o por lo menos él ha planteado, en 12 ocasiones que el modelo educativo de Michoacán será como el modelo Ciudad de México. ¿Qué significa modelo Ciudad de México? Que el gobierno federal se hace cargo de lo que implica la inversión para la nómina educativa. En la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad tiene un sistema de preparatorias, tiene una universidad, pero todo el resto de la educación se hace cargo el gobierno de la República. Ese es el modelo que quiere el señor presidente. ¿Y así va a ser en Michoacán? Así va, ¿A partir de cuándo? A partir de ya, yo creo que si a partir de ya terminamos, ya empezamos, de hecho, ya están. Ya empezamos, porque ya empezamos a recibir el apoyo en estas dos últimas. Con esto se acaba el problema de los adeudos con los maestros que luego van los retrasos y toman las protestas, ¿no? Toman las vías del tren. A ver, tenemos que hacer una pausa. Hay muchos temas. Entre otros vamos a hablar del comandante. No, y también por ahí, y protestas, y entendemos que protestas contra algunas encuestas en Facebook que publicamos acá, que nosotros las leemos. Sí. Que además bien, y lo entendemos, pues profesional dice, esa encuesta me la desayuno, no sé si me la como en un taco. En fin, ahí y desde luego el tema de la inseguridad. Mucho que seguir conversando con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que hoy está cumpliendo 4 años en el cargo. Volvemos. Estamos conversando con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Está cumpliendo 4 años en el gobierno, dice que va muy bien en la reestructuración de sus finanzas. En el tema financiero, Sirio, Manuel, la neta les presumo, traíamos un desastre. Yo recibí el gobierno con casi 32 mil millones de dólares. Lo recibiste de Fausto Vallejo. Recibí de Salvador Jara Guerrero, que era el gobernador sustituto. Pero, en fin, en ese periodo, que fue un periodo muy corto, de 3 años y medio, hubo 4 veces cambio de gobernador. Entonces recibí yo el tema financiero, pero fíjate cómo está la cosa. El tema financiero no empieza con ellos, empieza realmente del periodo previo a Lázaro Cárdenas Batel, el sexenio. El gobernador Tinoco, el Rubí, que es el que le entrega a Lázaro, deja una deuda como de 150 millones de pesos. En el periodo de Lázaro Cárdenas ya se dispara esta deuda y asociado todo con el tema de la educación, y aquí lo vinculo con el tema educativo. Para el año, el convenio o la dificultad empieza en Michoacán en el año 1992, cuando se firma el convenio para la modernización educativa, en donde la aportación de las partes era 90% el gobierno federal, 10% gobierno estatal. Para el año 2000, Ciro, esta cantidad que aportaba el Estado ya se había duplicado al 20%. Para el año 2007 ya había aumentado casi al 40%, porque además Michoacán no firmó en el año 2007 el famoso ACE que puso en marcha el presidente Calderón junto con la dirigente Gordillo. Michoacán no lo firma, tú recordarás que eran las épocas de mucha beligerancia de la gente. Y entonces empieza a crecer la diferencia de lo que le tocaba aportar al Estado, porque ya no llegaron recursos para la contratación de plazas y atender el convenio de origen que se había asignado. Bueno, eso te desequilibró todo, de tal manera que el gobernador Cárdenas tuvo que recurrir al endeudamiento, el gobernador Godoy tuvo que recurrir al endeudamiento, el gobernador Fausto y los que estuvieron en ese periodo recurrieron al endeudamiento. ¿Yo qué tuve que hacer? Reestructurar las deudas. Por ejemplo, tenía una deuda que la tasaron en UDIs
en donde bursatilizaron la nómina, el impuesto del 2% a la nómina. Para el cierre del 2018 yo había pagado un poco más de 2,000 millones de una deuda de 3,000. Habíamos pagado ya alrededor de 2,500 millones y la deuda había crecido a 4,600. Bueno, todo eso lo arreglamos, por eso hoy tenemos con toda certeza y además algo muy bueno para el Estado, tenemos finanzas ordenadas y finanzas equilibradas. Y dices que además el gobierno federal se hace cargo ya de pago de nóminas al 100. Estamos en proceso de que el gobierno federal, en un acuerdo, y yo agradezco mucho al presidente de la República esta decisión, para que se hagan cargo de la nómina educativa. En su mayoría se paga más o menos, Ciro, para todo el magisterio michoacano alrededor de 30,000 millones de pesos. De eso nosotros aportamos como alrededor de 10,000, que estás hablando poco más del 30%. Bueno, en el nuevo arreglo, porque yo como Estado también tengo corresponsabilidad social en la educación, vamos a aportar, pero nuestra aportación será de acuerdo a lo que el Estado puede aportar para que no regresemos a la crisis de confrontación con los maestros, de pago diferenciado, de abandono de aulas, una historia que le ha hecho mucho daño a la educación de Michoacán. Y de toma de vías a principios de este año. Que está asociado. Oye, me llama mucho la atención que digas que los ha tratado muy bien el gobierno del presidente López Obrador y que además confías en él. Tú formas parte de un partido y de un grupo dentro de ese partido al que el presidente no quería nada. Pues yo no soy Yo pensé que iba a ser mucho más dura la relación con el presidente López Obrador. Ha sido buena, institucional, de respeto, y yo tengo que agradecerle y hacerlo público. Sí somos de fuerzas políticas distintas y enfrentadas. Pero déjame decirte que yo no me asumo como parte de un grupo confrontado con el presidente. Yo milito en un partido del que él dejó de hacerlo, pero y a lo mejor tenemos diferencias políticas. Pero en la relación institucional el presidente ha sido muy respetuoso, y en este tema en particular, en el tema educativo, a mí también me ha sorprendido el buen trato que el presidente le ha dado a Michoacán, no al gobernador. Pero bien, ¿nada que reclamarle? Nada que reclamar. Oye, interesante ahora que decías que militas en un partido distinto, lo digo y no quiero hacer aquí una ironía, ni mucho menos una falta de respeto, pero es altamente probable que tú seas el último gobernador del PRD en la historia de México. Yo no veo que vuelva a haber un gobernador del PRD, nunca. Está complicado. Nunca. Cuando vemos los números, un partido que trae ya el 3% en las encuestas. Ciro, hoy ando de muy buen humor, ¿no? Sí, no, al contrario. Oye, pero vas a ser en la historia de este país la importancia que tuvo el PRD a partir de 1988, 89, cuando se fundó formalmente, y es altamente probable que tú seas el último mexicano que como PRD fue gobernador de su estado. Acuérdate que vas a decir que no, que hay que política, ver, lo único seguro es lo que ya pasó. Y acuérdate que los partidos que tenían 30% y luego 20 y luego 10 y luego 3 también desaparecen. Es correcto. Sí, también. Correcto. Bueno, el tema de la inseguridad. Pero entonces regresamos al tema y entro de lleno a un tema que sin duda a ti te interesa mucho y a mí también. Que es el tercer eje. La inseguridad. Fueron 4. Porque antes, más allá de unas cifras que traes muy interesantes que traes, pero sí quisiera, porque tenemos que hacer un corte también, Silvano, porque es una reclamación que nos han hecho muchos gobernantes, el último ha sido tú, la manera en que cubrimos el tema de la violencia. Sí. Tu reclamación, entendíamos, estabas enojado ese día, estabas molesto, algo habíamos sacado nosotros u otro, pero tú mencionabas dos cuestiones, yo ya ni me acordaba, pero hacía referencia a las encuestas. Las encuestas de popularidad. Sí, unas encuestas de Facebook, en donde no sales bien, Y que yo dije que esas encuestas eran patito, cosa que sostengo, pero digo, no es el tema, porque eso está... La encuesta de México elige en Facebook. Técnicamente demostrado, científicamente demostrado, de hecho por los expertos en tema de encuestas, que yo no quisiera meterme a polemizar en ese tema, pero yo creo que y no porque yo salga mal calificado, sino porque es una guerra de encuestitis que descalifican con una facilidad inaudita
y en consecuencia, sin probar metodología y digamos base que sí lo técnica, hacen, pero bueno. Entonces yo digo, está bien, pues soy el gobernador calificado de acuerdo a esa encuesta. Yo dije, y cada mes sales en último lugar, y en último lugar Silvano Aureoles, pues bueno, sí. Bueno, yo no creo en esa y en muchas más, pero la respeto. Ya entendemos, y además buena expresión, como dijo, me las desayuno, me las como un taco, ¿qué dijiste? Me las como en un taco. Me las como en un taco, ese es un punto, está bien. Pero el tema porque decías, le dan la voz a una serie de personajes, mencionaste a Hipólito Mora. En el tema de las encuestas, neta, ya no publiques eso. Tú eres un periodista muy prestigiado. Son las de México. ¿Y qué tiene que ser del México del siglo XXII? O sea, si no se soporta... Y es más, me gustaría debatirlo con los que las hacen. Bueno, te vamos a dar ahí sus teléfonos. Porque Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza. Es algo totalmente endeble, técnicamente. Pero... Entonces tú eres un periodista reconocido, prestigiado, el medio lo es. ¿Cómo publicas eso? Digo, perfecto. Bueno. Luego, en el tema de la seguridad, mi querido Ciro, y sabes que es con mucho respeto. Estabas enojado. Comandante Gómez Leiva. Que por cierto en muchos lugares ya llego y me hacen así. Pero a ver, pero no te molestes por eso. No, hombre, es una expresión de reconocimiento. No nos molestamos ni ese día, Porque a veces, ¿qué pasó el día que yo hice el comentario? Tepeque. Que a mí me hubiera parecido bien que tú y otros reconocidos o reconocidas comunicadores hubieran precisado que todo eso que pasó, la balacera, incluso los asesinatos, pues no fueron en Tepeque, fueron en Jalisco. Incluso por esa versión de que todo había sido en Michoacán. Endereza la crítica para allá, porque para colmo, tú hiciste la declaración creo que un lunes. ¿Quién estaba? Y yo la semana anterior había tomado vacaciones de verano, yo ni sabía. Sí, lo de Tepalcatepec, así que dale a Manuel, le hubieras dicho el comandante Peregrino. Yo ni estaba. Yo aquí ando, gobernador. Oye, pero a ver. Entonces, todos los sucesos fueron en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Incluso hubo un retraso de muchas horas porque la Fiscalía de Jalisco daba por hecho que los sucesos habían sido en Michoacán. En Michoacán no pasó eso. Se encontró una persona privada de la vida, pero fue por otras razones que la Fiscalía abrió un expediente para ello. Bueno, ¿qué creo yo? En el caso de Michoacán, mira, nos dicen que ¿qué pasa en Michoacán? Yo digo, a ver, yo no voy a esconder los hechos. ¿O voy a querer construir una narrativa distinta? Perdón, gobernador, déjalo ahí, pero está muy rápido el tiempo, tenemos que hacer un corte. Al regresar, escuchamos esta reflexión sobre la inseguridad, vemos las cifras, ayer terminó mes, vamos a ver cómo le fue a Michoacán. Y concluimos esta conversación con el gobernador Silvano Aureoles, en donde está presente el comandante Peregrino. Pues ahora sí, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Yo ni estaba, yo esta semana ni estuve, volvemos. Soy coronel. Por ahí, Silvano, concluimos la conversión con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Ahí está Miriam Moreno, por si hay que aclarar este asunto que se dio a principio de mes, que llevó a decirte que yo era un comandante, Gómez Leiva, aunque en realidad era el comandante Peregrino. Por ahí está Humberto Padgett con las cifras de preliminares de delitos, sobre todo de ajusticiamientos, homicidios dolosos en septiembre, a ver si nos da tiempo a hablar con ellos, pero bueno, tienes unas cifras, nos mostrabas en el corte unas cifras sobre el tema de la inseguridad. Adelante, sobre percepción de violencia, son las cifras del INEGI. Del INEGI, Ciro. Corrijo y me disculpo contigo porque tú ni estabas en el noticiero. Entonces, comandante Peregrino. A la orden. Yo ya sospechaba. ¿Por qué me dejaron la entrevista? Ya vi para qué me dejaron. No te vayas, que a ti también te toca. Perdón. Soy valiente. Si hubo algún error de mi parte, lo reconozco sin ambato. No, señor, lo primero que cuando subimos de tus declaraciones, lo primero que platicamos un poco de risa, precisamente dijimos, pues si tú ni estabas. Sí, caramba. Pero bueno, siempre pagan sus y yo llego y les pregunto, me cuentan, le digo, pues aquí está su tonto, su güey. Entonces te quiero dar unas cifras. Bueno, venga. Sé que los minutos se van muy rápido. Primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha estado? Y estos datos no los digo yo, sino son del Sistema Nacional, esos que vas a revisar tú en un momento.
Michoacán, en términos de incidencia de delitos global, estamos en el número 23, muy abajo de la media nacional. En materia Pero la de percepción es muy alta. Delitos de alto impacto, que es homicidio, secuestro, robo de vehículo, robo a casa, habitación, estamos en el número 19. En delito de homicidio, que es hoy por hoy el que está lastimando mucho a México, estamos en el número 9. Es decir, esas son las cifras oficiales, no es que me las esté inventando yo. Pero de acuerdo a los datos del INEGI, en todos los indicadores que se miden, en la percepción, en la tasa de delitos por 100,000 habitantes, entre otras, en todas estamos abajo de la media nacional. Un tanto en ese contexto es que hacía yo mi reflexión. Pasan las cosas incluso en otro lado y Michoacán es la referencia por un tema que es muy difícil modificar, que es la percepción. Hoy por hoy Michoacán no es el estado con mayor índice de violencia, ni siquiera en el tema de homicidios. Déjame compartirte que en materia de combate al secuestro, somos el estado más exitoso en combate al secuestro, en combate a la extorsión. El año ¿Según pasado, quién, gobernador? Las cifras del Sistema Nacional y de la Comisión Nacional, no sé ahora cómo se llama, el secuestro. de antisecuestro. Déjame preguntarle a Humberto Padget, en las cifras preliminares de septiembre de homicidios dolosos, ¿en qué lugar aparece Michoacán? No aparece. A ver, vete para acá, porque si no, pero Pásale, compañero. pásale aquí, paseillo. Humberto Padget. Humberto, mucho gusto. Mucho gusto, gobernador. Prometo no decirte comandante, Humberto. No acá el comandante Peregrino, pero mi comandante él es el comandante. es mi comandante Iztapalapa, que está... Miriam Moreno, sabes que te quiero. A ver, Gracias, pero a ver las cifras. Bueno, lo que no tenemos desagregados son los datos por tipos de delito durante septiembre, porque es una integración diaria. Lo que tenemos es la concentración de delitos por cada 100,000 habitantes y podemos hacer la revisión desde 2015 al presente con... Pero para no irnos tan atrás, ¿qué dato tomarías de Michoacán? Bueno, durante 2019, hasta el corte incluido agosto, tenemos que la tasa por cada 100,000 habitantes es mayor a la media en Michoacán, en todos los delitos, menos en robo a transeúnte. Por ejemplo, son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hechas públicas el pasado 20 de septiembre. Sí. 20 de septiembre. Por ejemplo, que es cuando actualiza cada mes. Por ejemplo, Michoacán tiene una tasa con los primeros 8 meses medidos de 20.55 homicidios por cada 100,000 habitantes. La nacional es de 15.6. Gobernador. 15.6. Sí. Arriba. Son las cifras del secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Tú traías indicadores de percepción? De INEGI. Sí. Yo tengo el de INEGI, por ejemplo. Humberto. Sí. Si estas cifras no son nuestras, son las del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Víctimas por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en el estado de Michoacán. Tasa del delito, y está medida desde el 12 al 18. Y entonces, por ejemplo, para el INEGI publica solo hasta el 18, lo publica este año, pero para Michoacán, en la media nacional son 28,269 y Michoacán, delitos totales. Delitos totales. Sí, y Michoacán tiene 18,550. Usted está incluyendo, por ejemplo, abigeato, abuso de confianza. Son todos los delitos. La incidencia delictiva. Lo que yo estoy refiriendo son los datos actuales. Pero de homicidio doloso. Sí, porque el gobernador se está refiriendo a datos de 2018, que es lo que Envipe mide. Los datos más actuales son estos. Y el dato con el que de manera mundial se reconoce la tasa delincuencial, el estado de seguridad en la que se encuentra una región es homicidio. Pero aquí te va el otro dato, Humberto. Mira, es víctimas por cada 100,000 habitantes. Es INEGI de nueva cuenta. INEGI, es tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes.
Para el cierre del 18, la media nacional eran 37.807. Para Michoacán son 22.999. Y en este histórico, porque el INEGI mide desde el 2010, solo en el 2011 se acercaron un poco las cifras, donde Michoacán fue 24.000 y la media nacional fueron 29.000. Ahora, más allá de estas comparaciones, ¿cómo calificarías hoy la situación de inseguridad, de criminalidad en Michoacán? Te diría, no, nada fácil. Ciro, tenemos particularmente complejo el tema de Uruapan y el tema de la franja fronteriza, que es Tepeque, Buenavista, que llega hasta Jacona, donde las cosas se han tensado más, particularmente en esta región, se ha tensado mucho, pero la que sigue siendo el foco rojo ahora es Uruapan y en buena medida Morelia. ¿Por qué Uruapan? ¿Y por qué Morelia? ¿Por qué? ¿Qué pasa en Uruapan? Por la disputa por el territorio para la venta de droga sintética. ¿Y dónde está el Estado? Sabes que prácticamente, y esto es muy grave, 8 de cada 10 víctimas que han sido privadas de la vida dan positivo en el consumo de drogas. Entonces, eso te habla de una disputa por la venta de drogas, sobre todo anfetaminas, pues la droga sintética, de una manera muy grave también. Por ahí traía la gráfica, te la envío luego. Ha crecido en mi estado, lamentablemente, a partir más o menos del 14, de manera exponencial el consumo, digamos, en esta gráfica que se mide, debe ser también el INEGI, pero donde miden el consumo de alcohol y tabacos y las drogas. Entonces eso se mantiene más o menos estable, pero a partir de este año, a partir del año 2014, se dispara de manera exponencial el consumo de drogas sintéticas, particularmente en los jóvenes. Entonces eso prende los focos porque se asocia con una fórmula muy ingrata, muy peligrosa, que es el consumo de drogas y el tráfico de armas, particularmente, pues ya sabes de dónde. ¿Y frente a eso ustedes? Entonces, apenas iniciamos en Apatzingán, por cierto, la semana que terminó, ¿hoy qué día es? 1 de octubre. El viernes en Apatzingán, la campaña o el programa para atender el consumo de drogas desde una perspectiva que se ha planteado el propio gobierno federal, y nosotros vamos a alinear nuestro esfuerzo para atender o atacar el consumo, es decir, la demanda y no la oferta, como tradicionalmente se ha hecho. Entonces ahora irnos a trabajar donde están los sitios de mayor riesgo y de mayor demanda. ¿Qué tanta policía, qué tanta Guardia Nacional tienes ahorita en Michoacán? Yo creo que tenemos en Michoacán más o menos unos 3,000 elementos de la Guardia Nacional, Ciro, pero déjame decirte que bien? Aquí tenemos mucha coordinación con ellos, pero yo sé, y lo he dicho públicamente y lo digo con ellos, la Guardia Nacional tenemos que cuidarla porque es una institución nueva que va entrando a una nueva etapa, y que es difícil que ahora te entregue resultados. En los hechos son marinos, son soldados que pasaron a una condición distinta, pero que no tienen la expertise y los elementos para enfrentarse a un reto tan complejo. ¿Cuándo va a entregar resultados? Yo le doy, Ciro, 3 años para que este asunto nos entregue resultados. 3 años. Pero mientras tanto nosotros estamos trabajando. 3 años para que dé resultados en Michoacán. Porque si Guardia no, Nacional. vamos a correr la misma suerte que corrió la Policía Federal. Las fuerzas federales están en Michoacán desde el 2006, 2007. Pero de manera muy irregular, muy, digamos... Pero decir 3 años, ¿qué significa? Así. ¿Cuántos secuestros, homicidios, robos, extorsiones 15, de aquí a 3 años? Te decían es que hay fuerzas federales en Michoacán. Cuando yo llegué en el 15, no había más de 500 elementos de la policía en el estado, de la Policía Federal. Pero hay 3,000 elementos de Guardia Guardia Nacional en Michoacán y nos hablas de 3 años. En un territorio que necesita 25,000. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que
creciendo y alcanzando mi estado de fuerza, porque ahorita solo 25,000 en Michoacán, guardias nacionales. No, elementos, estado de fuerza, ¿cuántos municipios y estado. El estado debe de tener, de acuerdo al sistema nacional, 8,500. Una tercera parte. Yo ya voy en casi 6,000. Sí. A fines del año que entra tendré, Ciro, estado de fuerza, certificados y toda la infraestructura que has visto que he puesto en marcha, y estoy buscando que los municipios hagan lo propio, porque la otra parte le corresponde a los municipios. Porque también este tema del crecimiento de la inseguridad y la violencia está asociado a una debilidad institucional tremenda, Ciro. No se trabajó para construir las condiciones en los municipios y en los propios estados para hacerle frente a este reto. Y siempre nos quedamos pensando que debe de venirlo a ser la federación. No. Yo recibí el Estado con un estado de fuerza de 1,400 elementos de policía. Y dice que 3 años después 6,000. Y son buenos policías, se pueden enfrentar al certificados, con los Viagras, a ellos. Por supuesto. Sí, todos por supuesto. De academia, todos con exámenes de control y confianza, todos certificados, bueno, no todos, porque me falta una parte, además equipados, patrullas, armamento. Y además el desarrollo de la infraestructura territorial que estoy haciendo. Yo le he invertido a 3 cosas, Ciro: a la creación de la nueva policía, al desarrollo de infraestructura física y a la tecnología. Con estos 3 elementos de la fórmula voy a dejar un Estado con una capacidad institucional en materia de seguridad para hacerle frente a la criminalidad y la violencia. Pues lo veremos. Aquí lo que ha pasado es que se descuidó. Lo veremos, lo que pasa es que llevas, para que te des una idea. 4 meses. Para que te des una idea. 4 años. Morelia debe de tener 1,5 millones de habitantes. Sí. Para que Morelia, como municipio capital, acuérdate que la Constitución dice que la seguridad es responsabilidad de los municipios. Para que el municipio de Morelia tuviese un estado de fuerza que le permitiera hacerle frente a esta situación, necesitaría 2,500 elementos de policía. Yo creo que si tiene por turno 200, son muchos. Bueno, en esas condiciones, ¿cómo vamos a poder? Pues tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo. Por eso la solicitud permanente que yo le he hecho al propio secretario Durazo es: hay que fortalecer las policías municipales. Pues sí, pero, en fin. Pues sí, regresamos al origen. Policías certificados, equipamiento, bien pagados. Yo les subí los sueldos a los policías desde el 60 hasta el 110%. Pues lo veremos, te quedan 2 años. Gana más que la Guardia Nacional. 2 años. Y gana lo mismo que un jefe de departamento. 2 años. Ojalá no haya tantas noticias malas sobre seguridad. Por cierto, Michoacán, los invito a Michoacán. Vamos, sí, encantado. ¿Sabes qué me gustaría? Le decía a un compañero que pudieran ustedes visitarnos y hacer una transmisión desde allá. Lo vemos. Te agradecemos mucho, gracias por el tiempo. Ciro, gracias. 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 Retirado y cerrado ese capítulo del comandante. Sale. Gracias, Peregrino.